Lo primero que se escuchó no fue un trueno, fue un crujido profundo, prolongado, como si la montaña se quejara desde adentro. En abril de 2022, una parte de la muralla sur de Cuélap se vino abajo. La noticia recorrió el país. Lluvias intensas, filtraciones, fragilidad del monumento, cierre del complejo al turismo, emergencia nacional. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. No de lo que cayó, sino de lo que quedó expuesto detrás de las piedras. Los videos oficiales mostraron polvo, bloques calizos desmoronados, brigadas del Ministerio de Cultura corriendo a acordonar la zona. Lo que no se mostró fue la reacción del primer equipo técnico que se acercó al corte abierto de la muralla. Una pared que no tenía que estar hueca, mostrando, en medio de toneladas de roca, un vacío inesperado, una especie de garganta oscura dentro de un muro que, sobre el papel, debería ser sólido. Ahí nace la leyenda de la cámara oculta. Un espacio dentro del muro imposible de Cuélap, del que algunos trabajadores aún prefieren no hablar cuando se apagan las cámaras. La ciudad colgada en las nubes. Para entender por qué esto provoca tanto miedo, primero hay que mirar el escenario. Cuélap no está en la costa ni en un valle fácil. Se levanta a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Cerro Barreta, dominando el estrecho valle del río Utcubamba, en la región Amazonas. Es la obra maestra de los Chachapoyas, el pueblo de las nubes, una civilización preincaica que alcanzó su apogeo mucho antes de que el imperio inca dominara los Andes. Lo que impresiona al llegar no son solo las ruinas, es el muro imposible. Una plataforma artificial de casi 600 metros de largo, orientada de sur a norte. Un perímetro rodeado por murallas de piedra caliza y barro que alcanzan hasta 19 a 20 metros de altura en sus puntos más altos. Muros que, según estudios, requirieron más de 100.000 bloques tallados, con un peso total superior a las 10.000 toneladas. Todo eso, levantado en una cresta rocosa, en un lugar donde mover una sola piedra ya es un desafío. Por eso muchos la llaman la muralla imposible de los Chachapoyas. Entrar como ganado por un embudo de piedra. Si algo revela la mente de quienes levantaron Cuélap, son sus accesos. La ciudadela está protegida por solo 3 entradas estrechas, auténticos embudos de piedra que se van cerrando a medida que avanzas. De unos 2 metros de ancho, se reducen hasta unos 70 centímetros, obligando a cualquiera a entrar en fila de a uno. Es defensa pura. Si un enemigo intentaba asaltar la ciudad, no podía entrar en masa. Los defensores, desde arriba, solo tenían que controlar un punto estrecho. Las paredes altas, los pasadizos angostos y los torreones convertían cualquier avance en una trampa. Según Infobae, la fortaleza se extiende por unas 6 hectáreas y está formada por alrededor de 420 viviendas circulares, muchas con techos de paja en su época, interiores sin ventanas y frisos decorativos en sus paramentos. Desde fuera, solo ves muralla. Recién cuando logras atravesar el cuello de piedra, el interior se abre. Plataformas, recintos circulares, recintos ceremoniales, estructuras enigmáticas como el Tintero, una construcción en forma de vaso, con más de 5 metros de altura y una cámara subterránea de 6 metros de profundidad. Es decir, los Chachapoyas sabían esconder espacios. Sabían jugar con el interior y el exterior. Y sabían muy bien cómo hacer que algo no se viera desde fuera. Por eso, cuando una sección de la muralla colapsa y deja al descubierto un vacío dentro de lo que debería ser roca compacta, los más supersticiosos no piensan en filtraciones. Piensan en intención. Cuélap, joya arqueológica y zona inestable. Desde 2013, el sitio ha mostrado signos de inestabilidad estructural. Grietas, filtraciones, saturación de agua en los muros. El colapso de 2022 fue la advertencia más brutal. Tras el derrumbe, el Ministerio de Cultura activó medidas de conservación de emergencia, con apoyo de especialistas nacionales e internacionales, instalando sistemas de drenaje, apuntalamientos y estudios técnicos para entender qué estaba pasando con la muralla. A la par, se lanzó un programa de investigación y conservación de varios años, con millones de soles de presupuesto,
para intervenir Cuelap de manera integral. Consolidar muros, investigar 16 áreas arqueológicas, entender mejor las técnicas constructivas y la vida cotidiana chachapoya. Y hay un detalle que siempre aparece en los informes. Solo alrededor del 20% del sitio ha sido estudiado seriamente. El resto sigue enterrado, cubierto de vegetación o pendiente de excavación. Es decir, Cuelap es en gran parte una ciudad desconocida. Un lugar donde cada nuevo corte en el terreno, cada nueva calicata, cada nuevo escaneo geofísico puede revelar un recinto jamás registrado, un acceso bloqueado, o, según cuentan algunos, una cámara que no figura en ningún plano. La primera vez que vieron la cámara. Los relatos que circulan entre personal de obra y guardaparques cambian en detalles, pero coinciden en la escena principal. Durante los trabajos de evaluación tras el colapso de la muralla sur, uno de los equipos se acerca al perfil expuesto del muro. Esperan encontrar piedras apiladas, relleno compacto de caliza y arcilla amarilla, como describen los estudios. Bloques calizos con mortero de arcilla, densos, pesados, sin huecos. Sin embargo, al limpiar la zona, aparece algo extraño. Un tramo donde las piedras parecen formar un arco incompleto. Un cambio en el patrón del aparejo. Y detrás, no más roca, sino oscuridad. Uno de los técnicos asoma una linterna por una fisura. Dice haber visto un espacio estrecho, vertical, como un pozo recubierto de piedra. Algo que podría ser un escalón incompleto. Y lo peor, lo que parecían superficies lisas, como si hubiera muros internos pulidos, dentro de la muralla. No hay fotos públicas, no hay informe oficial que hable de cámara oculta. Solo hay una frase que se repite, atribuida a uno de los peones que estuvo ahí ese día. Ese hueco no es de la lluvia, eso lo dejó alguien, y lo dejó para que no lo volvieran a abrir. En el siguiente bloque entramos al corazón del misterio. ¿Qué se cree que pudo haber en una cámara escondida dentro del muro imposible? ¿Qué cuentan las teorías sobre el final violento de Cuelap? ¿Y por qué, aunque la tecnología moderna podría revelar más, algunos sienten que hay cosas que es mejor dejar enterradas en la piedra y en la niebla? La niebla llega primero, trepando desde el valle como un animal silencioso. En cuestión de minutos, la fortaleza entera queda envuelta en una nube blanca. No ves el abismo, no ves el bosque, apenas distingues las siluetas de las casas circulares. Cuelap vuelve a ser lo que fue durante siglos. Una sombra colgada en el filo de la montaña. Y es en esa atmósfera donde las versiones sobre la cámara oculta se vuelven más densas. ¿Qué esconde un muro de 20 metros de altura? Lo cierto, lo documentado, es impresionante por sí solo. Cuelap presenta murallas que alcanzan hasta 20 metros de altura, levantadas con bloques calizos y mortero de arcilla. La plataforma artificial, de unos 600 metros de largo, sostiene recintos administrativos, religiosos, espacios ceremoniales y viviendas permanentes. Para sus dos murallas principales, se estiman más de 100.000 bloques tallados y más de 10.000 toneladas de piedra. Oficialmente, el relleno del muro debería ser compacto, piedras pequeñas, tierra, ripio. Nada de habitaciones escondidas. Pero quienes defienden la existencia de la cámara mencionan tres cosas. Cambio de patrón. El lugar donde se habría detectado el vacío no sigue la lógica del resto del aparejo. Las piedras parecen formar un contorno deliberado, casi como un marco. Sensación de profundidad. Al introducir una varilla o sonda por la fisura, la herramienta no topa con resistencia inmediata, como ocurriría si solo hubiera relleno, sino que desciende varios centímetros en aire libre. Reacción del equipo. No es raro que, en una obra, algo extraño genere curiosidad. Aquí, según cuentan, generó rechazo. Un mejor no toquemos más esto. Nada de esto está publicado en artículos científicos. Son relatos de campo, testimonios orales. Lo que sí sabemos, por la arqueología, es que los chachapoyas no tenían ningún problema en usar espacios cerrados para rituales, depósitos o cosas más oscuras.
una fortaleza entre refugio, santuario y escenario de violencia. El propósito exacto de Cuelap ha sido motivo de debate durante décadas. Para algunos, fue principalmente una fortaleza, un bastión militar en altura, pensado para refugiar población en momentos de ataque, igual que los burgos medievales europeos. Para otros, fue un centro aristocrático y ceremonial, más santuario que fortín, donde una élite controlaba recursos, simbolismos y poder. Lo que el tiempo ha dejado claro es que no fue un lugar cualquiera. Hallazgos de cerámica inca y wari indican que Cuelap siguió siendo importante incluso bajo dominio inca, como centro político, económico y sociocultural clave en la región. Las estructuras internas carecen de ventanas, creando espacios cerrados, controlados, donde la luz entra cuando alguien decide abrir la puerta, no antes. El complejo cuenta con recintos subterráneos, como la Cámara de El Tintero, que algunos han interpretado como posible espacio ritual o incluso funerario. Y el final fue igual de brutal que el paisaje. Infobae recoge la hipótesis de que el ocaso de Cuelap se relaciona con una masacre alrededor de 1570, probablemente por conflictos internos, seguida de un incendio que marcó su abandono definitivo. Piensa en eso un segundo. Una ciudad amurallada, un muro imposible que mantuvo fuera a enemigos por siglos, y al final, fuego, muerte y silencio. ¿Qué se hace con un espacio marcado por una derrota tan violenta? En muchas culturas se sella, se entierra, se tapa con piedra, la versión que nadie se atreve a escribir en un informe. En los relatos más oscuros que circulan entre cuadrillas y guías, la cámara oculta del muro imposible se describe como algo que ya estaba sellado cuando el muro colapsó. Como si la muralla no hubiera sido solo defensa externa, sino también tapa interna de algo que los propios chachapoyas no querían volver a ver. Las versiones se disparan. Un depósito de restos humanos, quizá víctimas de algún conflicto interno o sacrificio ritual. Una cámara de castigo, donde se encerraba a traidores, espías, desertores, personas que debían desaparecer sin dejar rastro. Un espacio simbólico, una especie de corazón oscuro del muro, creado como ofrenda para estabilizar la estructura en el plano espiritual. Ninguna de estas hipótesis tiene pruebas directas. No se ha publicado el hallazgo de osamentas dentro de las murallas ni de una cámara formalmente excavada allí. Lo que sí es real es el contexto. Una ciudad con arquitectura monumental y recintos cerrados. Wikipedia +1. Un final violento, asociado a masacre e incendio. Un sitio donde solo una pequeña parte ha sido excavada y donde los programas de investigación reconocen que queda muchísimo por descubrir. En ese vacío de información, la cámara que desató pánico se mueve entre dos mundos. Para los científicos, sería un dato más a confirmar con georradar, excavación controlada y análisis de laboratorio. Para los que pasan noches enteras vigilando el sitio, escuchando cómo el viento golpea las murallas, es otra cosa. Un lugar que, aunque se pueda abrir, quizás no debería. El miedo verdadero, no a los fantasmas, sino a la verdad. Lo más inquietante de Cuelap hoy no es solo el riesgo de nuevos derrumbes. Es la sensación de que, debajo de la etiqueta de joya arqueológica, hay una historia que todavía no se ha contado completa. Una historia que incluye ingeniería imposible sin rueda, sin metal, sin animales de carga. Murallas diseñadas para encauzar y controlar cada cuerpo que entra. Un final envuelto en sangre, fuego y abandono. Y quizás, solo quizás, una cámara sellada dentro del muro, que los ancestros de los guerreros de las nubes decidieron encerrar para siempre. Hoy, la tecnología podría ayudar a ver qué hay ahí. Georradares, tomografías, microexcavaciones. La pregunta ya no es si se puede. La pregunta es si se debe. Y aquí es donde tu audiencia entra en escena. Si estuvieras parado frente al corte de la muralla, con la linterna apuntando a ese hueco oscuro dentro del muro imposible, sabiendo que al otro lado podría haber restos, símbolos, algo que cambie para siempre lo que creemos de Cuelap, ¿levantarías la primera piedra? ¿Para abrir la cámara oculta de los chachapoyas?
¿O preferirías dejar que el pueblo de las nubes siga guardando sus secretos? Detrás de 20 metros de piedra y 1000 años de silencio,